Qué privilegio es convertirte en aquello que un día necesitaste. Este video no es para sentir bonito, es para que te mueva, es para que te incomode. ¿Cuántas veces hemos conocido personas que siguen lamentándose de su pasado, de la vida que les tocó, de lo duro que les tocó? Y si bien es cierto, hay muchas veces que la vida se podría decir que es injusta, pero donde muchos ven injusticia, otros ven fuerza, poder, rejuvenecer, revitalizarse. Depende de cada persona. Alguna vez conocí un amigo que me contó que su papá siempre estaba trabajando, que su papá rara vez pasaba tiempo con él. Su mamá se la pasaba cuidando a sus hermanos más pequeños. Y él había caído en la soledad, se había refugiado con sus amigos. Lamentablemente sus amigos no eran los mejores. Ellos también habían pasado por cosas similares, pero habían tenido un plus, un extra. Habían conocido el camino de las y les había gustado. Mi amigo me comentó que para él era algo nuevo y él sentía en el fondo de su ser que eso no era lo que él anhelaba. Pero al no tener el cariño de su padre ni de su madre, tuvo que apegarse a algo, a alguien. Y sí, eso fue su amigo, entre comillas. Los amigos son una etapa muy importante en nuestras vidas. Algunos los llegamos a conservar a lo largo de la vida. Otros, sin embargo, tenemos que hacerlos a un lado. Y cuanto más crecemos, nos vamos convirtiendo en adultos, nos vamos dando cuenta que es más difícil hacer amigos, porque ya tenemos más filtros. Para algunos dirán, para mí no. Habrá que ver quiénes son tus amigos. Mi amigo cayó en la... Fue algo rápido, fue algo que él no quería, pero al final del día hablamos de vida injusta, ¿no? Fue el camino más fácil y más caluroso para él. Lejos de apoyar a su familia, lejos de sumar para su familia, se fue convirtiendo en un peso extra para su mamá, para su papá. Sus padres, decepcionados de él, no tomaron las mejores decisiones. Fueron castigos, abusos. Nada terminó bien. Terminó viviendo en la calle un tiempo, más sumido en la depresión, más sumido en las drogas. Pero algo que él resalta es que en el fondo de su corazón siempre se sintió acompañado. Siempre sintió ese calor de una persona o de un ser que, a pesar de estar en los peores momentos de su vida, siempre le estaba tendiendo la mano. Y no hablo de sus padres. Pasó el tiempo, consiguió un trabajo,
Él siempre me dijo que en el fondo de su corazón no quería seguir, pero eran los pensamientos, la culpa, el remordimiento, el coraje de no haber tenido unos buenos padres, de haber tenido padres que se enfocaban en sus hermanos y no en él, de haber tenido un padre que trabajaba mucho y que rara vez le dedicaba tiempo, de haber tenido una madre que le daba más importancia a sus hermanos menores porque ocupaban más de ella que a él. Se hizo dependiente a un específico, que es la más común. Fue hasta que tocó fondo. Un día, camino a su trabajo, donde trabajaba una chica que le gustaba y que estaba muy enamorado de ella, lo despiden por ser irresponsable, por llegar en un estado no conveniente a trabajar. Él volvió a sentir ese coraje, ese resentimiento hacia su jefe, por no comprenderlo, por juzgarlo, por meterse en su vida. Y aparte, porque ya no iba a estar cerca de la mujer que él quería. Pero esta vez hubo un cambio en él. Esta vez él ya no culpó a nadie. Se dio cuenta de que el culpable era él. Se dio cuenta que si él no tenía la fuerza para reinventarse, para renacer, para reprogramarse, ese ciclo se iba a estar repitiendo a lo largo de su vida. Culpables iban a sobrar, pero no había ningún culpable. Él era su propio verdugo de su propia vida. Lo comprendió rápido, le costó mucho. Me dice que después de ese despido, lo siguiente fue una tormenta, un cielo nublado, depresivo, llorar, aventar, gritar. Pero todo eso fue necesario. Ahí decidió escuchar esa voz en el fondo de su corazón y empezó a renovarse, empezó a cambiar. Primero, dejó de consumir todo tipo de sustancias, desde el tabaco, el alcohol, hasta... Él me cuenta que se sentía sedado. Era muy difícil para él darse cuenta. Una vez que logró depurarse, su vida cambió. La vida sigue siendo difícil. Consumas o no consumas cualquier sustancia.
Eso nadie lo va a negar. Obstáculos diarios hay. Gente malhumorada hay. Gente deshonesta hay. Gente mentirosa hay. Siempre lo habrá. Pero él cambió. Se mudó de ciudad. Siguió teniendo contacto con la mujer. Ella también mostraba interés por él. Los dos estaban enamorados. Pero él no tenía nada que ofrecerle. Poco a poco, cuando él se dio cuenta que su vida estaba cambiando, me cuenta que se dio cuenta de sus capacidades y que al estar en el presente aprovechaba más las cosas. Eso no pasa desapercibido. Eso se nota. Empezó a escalar rápido en una compañía. Era muy bueno haciendo lo que hacía. Después que logró establecerse, decidió que estaba listo para formar una familia. Tenía miedo de volver a caer, como todos. Pero eso no le impidió que lo intentara. El fracaso es parte de la vida. El miedo es parte de la vida. Lograron tener su primer hijo y se sentía muy orgulloso. Él, como ella, estaban decididos a ser padres ejemplares. Ellos habían decidido adentrarse en una aventura que ni uno ni otro estaba preparado, pero querían, lo anhelaban. Cuando vio a su hijo por primera vez, lo primero que se le vino a la mente no fueron cosas bonitas, fueron miedos. Se acordó de su papá, se acordó de su mamá. Y por la mente le pasaba el volver a repetir la historia. Tenía mucho miedo. Había días en los que pensaba si realmente llegaría a ser un buen padre. Había empezado a descubrir lo que es ser padre. No lo bonito que te cuentan, lo real. Las primeras desveladas, las primeras discusiones, las primeras desesperaciones. Lo hacían volver a pensar en refugiarse en lo que él había conocido cuando estaba joven. Eso que a él lo había sacado de esa depresión, de esa soledad, de no sentir el amor de sus padres, su amigo, le pasaba por la cabeza. Volver a recaer, a refugiarse, porque él creía que eso lo iba a relajar,
le iba a dar paz por un momento. Y no está equivocado. Muchas de las personas que terminan con una vida perdida en las... Lo que buscan primero es paz, tranquilidad. Pero sin saber que dentro de esa paz y de esa tranquilidad momentánea está el mismísimo infierno, del que muy pocos logran salir. Al recordar todo eso, él se sentía en una pelea interna, día y noche. Afortunadamente, contaba con el apoyo de su esposa. Me cuenta que esa voz se había hecho más fuerte. Estaba decidido a enfrentar esa tormenta. Después pasaron los días, los meses, los años. Tiempo después, años, sus hijos ya grandes. Cuando él me contó esta historia, me dijo que se había convertido en una persona que él deseó cuando él era niño. Aquello que él no tuvo fue en la persona que se convirtió. Reconoce que es un camino muy duro, complicado y difícil, pero que si él lo logró, tú también puedes. Es un privilegio convertirte en aquello que un día deseaste tener a un lado. Este video no es para que te guste. Este video es para que te mueva, para que te incomode. Este video es para ti.